Para todos, un saludo muy especial, muy buenas noches. Continuamos con nuestra asesoría rumbo al concurso a subintendente para 2025. El día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con lectura crítica. Y veníamos de unas clases de razonamiento cuantitativo. Recuerden que son complementos de las clases que ya están grabadas y que muchas de las preguntas que han salido en los exámenes anteriores ya están resueltas en los videos de la plataforma, utilizando la misma metodología que se emplea aquí, con los tableros digitales y las explicaciones en los tableros, de forma dinámica para que ustedes puedan ver cómo se llega a un resultado en matemáticas. Luego, en los intensivos, obviamente reforzaremos también ese tema de preguntas y respuestas, pero es muy importante que ustedes avancen con ese material que ya tienen grabado y al cual tienen acceso completo. El día de hoy queremos analizar algunos temas que podrían ser relevantes para la evaluación. Es decir, ¿cuáles son los temas sobre los cuales se podría evaluar y sobre los cuales podrían crear alrededor algunas preguntas? Tenemos como temas sugeridos los temas policiales. Estarían todos los contextos jurídicos, administrativos, ejemplo, el derecho penal, el código de convivencia, seguridad ciudadana, derecho disciplinario, que no es ajeno a esta prueba. El derecho internacional humanitario. Ya saben que ninguna prueba escapa a esos conceptos, a esos términos, a esos temas. Por tanto, tienen que ser de un dominio absoluto. Y se van a dar cuenta ahora con una serie de preguntas que hemos diseñado, cómo cuando una persona tiene un dominio sobre un tema, pues en ocasiones ni siquiera hace falta leer el contexto, porque si la fuente que me entregan es de un diario, por ejemplo, como El Espectador, El Tiempo, que sabemos tienen su misionalidad, como la de informar, basados en alguna información que tiene cierto apego a la realidad, que de pronto puede tener una tendencia, ¿no?, hacia un sector a favor de otro, pero tiene el apego lo más cercano posible hacia la realidad. Lo que pasa es que dentro de los discursos, cuando tú le introduces el amarillismo, esto viene por allá de los tiempos de Pulitzer o de Hearst, que fueron los creadores, ¿no?, de esos conceptos del amarillismo, eh, pues tienden a tergiversar la información y entonces se puede, a través de un medio, favorecer cierta ideología. Pero no pueden tampoco desligarse mucho de las realidades, porque de lo contrario quedarían digamos, no solo mal frente a un público, sino que quedarían expuestos frente a una realidad que es totalmente diferente a la que ellos quieren dar a conocer. Y eso ha pasado también, ha pasado a través de la historia que las mentiras se repiten. ¿Por qué? Pues ahí viene la premisa, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se vuelve realidad. Y así, en Colombia, los famosos líderes sociales, de los cuales muchos se colaron ahí guerrilleros, ahora son ese segmento que debería protegerse de la sociedad, más incluso que las víctimas, que las propias víctimas. En Colombia se protege entonces más a Mancuso, a la Negra Karina, que en su momento fueron victimarios, sanguinarios y tienen esquemas de seguridad costosísimos, ¿no? Y tú ves a la persona que de pronto necesita de eso y no tiene esa protección. Pues de todas formas el Estado eh, va a funcionar alrededor de todo ese componente político que tiene. Ellos allá se tiran, ¿no?, se arrastran, se vituperan, en fin.
hacen de todo con sus nombres, con sus partidos, pero al final de cada sesión ellos saben que el uno necesita el otro y que si se atacan tiene que ser despacito, porque si acaban al otro completamente, se acaba su negocio. Y así funciona la política en este país. Los medios, cuando transmiten la información, ¿qué hacen? Pues la acomodan a sus mayores intereses, a su mayor financiador. Así, RTBC, por ejemplo, financiado por el Estado, nunca va a hablar mal del Estado. Y los medios privados, ¿no?, como Semana, nunca van a hablar en contra de sus intereses de los financiadores, del capitalismo, ¿sí? Ya la gente tendrá su elección, pero eso se da, digamos, dentro de la democracia, ¿no? Pese a que hay diferencias, pues usted de todas formas se elige, tiene esa capacidad y tiene ese poder para elegir. Pero no sucede esto en los países con ideas comunistas arraigadas o con ideas dictatoriales. Bueno, eso es fundamental entender porque dentro de todo lo que es el contexto jurídico, ustedes tienen que entender cómo la política juega factores fundamentales en lo económico, en lo religioso, etcétera. Dominar esos temas, ¿sí?, les va a poder permitir tomar decisiones para resolución de conflictos, para la identificación de diferentes perspectivas, en casos ficticios incluso, pero que involucren la motivación, la mediación, el liderazgo. Para ello tendrán que desarrollar un análisis crítico de la solución a un problema. Esto está inmerso dentro de lo que son las preguntas de acciones y actitudes, ¿no? Como ustedes saben, nosotros acá en Ario siempre lo hemos profesado. Lectura crítica es toda la prueba. No podemos decir que solamente equivale a un 15%. Toda la prueba es lectura. Entonces su capacidad para leer debe ser muy buena. Hoy la vamos a poner a prueba. Y sí les voy a pedir me ayuden porque estoy afectado a la garganta, entonces, eh, de todas formas, ustedes son los que tienen que ponerse a prueba con la lectura, ¿no? Yo tengo una capacidad, digamos, de lectura que considero dentro de un buen rango y ustedes tienen que superarla, porque son ustedes los que van a ir al examen. Y la única forma de aprender a leer, pues es leyendo. Aquí no hay un atajo. Siempre se lo recordaré hasta el final de la prueba. Y si ustedes pierden esa prueba, será porque definitivamente no saben leer y se dejaron ganar de alguien que tenía o más suerte que usted, porque eso de todas formas juega un papel importante, determinante, o sabía leer mucho más que usted. Entonces, esa es una carrera, ¿no? Esa es la competencia que deben lidiar. Que hay factores externos, ¿no?, que pueden afectar el resultado, sí, la corrupción, los errores, pero son realmente mínimos. Bueno, sí hay gente que se va a colar en el proceso, pero son mínimos. No se preocupen por esos cupos. Pero preocúpese si usted no sabe leer. Tome cartas en el asunto. Aún le quedan 6 meses para aprender. Todos los días, lea. Levántese muy temprano, acuéstese muy tarde, leyendo. No haga otras cosas, otras actividades. Al menos no durante mucho tiempo. No se vaya a jugar partidos de fútbol de 2, 3 horas. No se vaya a pasear durante un fin de semana. No se vaya de vacaciones todo un mes. Tienen una prioridad y es ascender. ¿Por qué? Pues para nadie es un secreto, el ascenso representa una mejor pensión también, ¿no? Para aquellos patrulleros que ya decidieron ascender, que por el hecho de ser patrulleros ganan un salario más alto, pero lleno de primas. Y en el momento de su retiro, esas liquidaciones son prácticamente inválidas. Entonces, el ascender siempre les va a dar beneficios, además de que van a tener una mejor posición y pues van a cumplir esa meta de cuando ingresaron a la fuerza, ¿no?, que era alcanzar un grado para tener cierta responsabilidad. No es que ahora no sean responsables,
Están acá porque lo son, pero van a tener responsabilidades mucho más amplias. Bien, seguimos con otros temas que se pueden evaluar. La ética y el liderazgo policial, ya saben, toda pregunta tiene que estar enmarcada dentro de la ética, no emitan opiniones personales. Yo acá puedo emitírselas porque tengo, obviamente, la libertad para hacerlo, pero dentro del juicio evaluativo, ustedes no pueden emitir opiniones personales que vayan en contra de las decisiones o las políticas de Estado, siempre lo he dicho. Las pruebas ICFES también permiten medir cómo están pensando los votantes, los ciudadanos, cómo está pensando la fuerza pública. Esto se hizo en torno a ello. Y estas pruebas permiten medir esas situaciones, esas capacidades. En un país donde todavía se puede mantener algo de democracia y de libertad, en donde no te entregan un grado como lo hacen en Venezuela por simple amistad, pero ya está comenzando, ¿no? Eso ya, aquí en Colombia ya lo están intentando implementar. Ustedes han visto, allá hay generales, hay coroneles, hay generales patrullando. Por eso allá es tan difícil que la fuerza pública vaya a tumbar al dictador, porque usted encuentra más oficiales que personal de planta baja. Así que no hay forma. Toda la línea de mando se va a contactar de inmediato al momento de despertar alguna insurrección. En Colombia todavía no hay gran cantidad de oficiales, pero ya están capacitando cuerpos de oficiales de reserva activa que nada tienen que ver con el servicio policial, pero sí con intereses políticos. Entonces, vea, el novio de la señora esta que mantiene el helicóptero, el novio de el director de Ecopetrol y bueno, otros cuantos novios de otros cuantos ministros que ya se graduaron como oficiales de la reserva activa. Ya son oficiales de la reserva activa. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento ellos pueden ser llamados a la fila, a servir. Es que la reserva activa es eso. ¿Ven? En Venezuela lo tramaron de otra forma, ya lo llaman los colectivos y arman a la gente que no tiene dientes, desde el más joven hasta el más viejo, ¿no? Para que defienda a su dictador. Y la gente lo hace porque, pues, o por miedo, o por necesidad, porque le dan algún mercado, por simple ideología. Pero siempre van a tener algún tipo de seguidores, ¿no? Entonces, en Colombia, ustedes todavía tienen un poquito de esa libertad de pensamiento, pero no se vayan a exceder cuando les pregunten sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de elegir su sexualidad, porque la libertad de este discurso, ¿no? De los todes y los, bueno, eso tienen que aceptarlo. Bueno, lo del cambio climático, tienen que aceptarlo como una idea, digamos, que es correcta. En otros países, en ciertas políticas estatales, eso no es bienvenido. Es completamente falso porque se sabe que el tema del cambio climático no es nada más que un negocio. Pero ustedes acá no pueden, digamos, opinar al respecto, ¿no? Sobre esa conceptualización, pese a que sea verdad. Otro ejemplo muy claro de ello es el tema de las palabras inclusivas. Pues sabemos que el todes no existe en la RAE. Sin embargo, negarlo, pese a la realidad, pese a la rectitud, negarlo sería violar los derechos de una minoría. Y eso a ti no te está permitido en ese examen. Entonces sé que pueden llegar de pronto en algún tipo de dilema, pueden caer, pero básense ustedes en los principios de la ONU, ¿ya? La Agenda 2030, que protege todas esas minorías, que protege todos esos pensamientos, libertades, aunque tú no estés de acuerdo con eso. El aborto, por ejemplo. Aquí van a entrar en un dilema muchas personas por su religión, por su creencia, por su aferro, ¿no? A la vida. Y eso está bien, yo comparto también esa filosofía. Pues el aborto no debería ser permitido en ninguna instancia. Pero ustedes saben que en Colombia, en gobierno de izquierda, eso ya está prácticamente permitido, el aborto. Y muchas otras cosas que de pronto consumo de sustancias alucinógenas, de paso a paso, ¿no?
se va dando esa tendencia a la izquierda. Vean cómo cayó Estados Unidos tan fuerte y cómo esas políticas finalmente no sirvieron. Y hoy todo lo woke, ¿no?, que está dentro de eso de la izquierda, fue tumbado y la gente dijo, no, no más, ya nos cansamos de eso. Señor Trump, venga y corrija esta vaina porque no queremos seguir más de esa manera y con ese pensamiento. El conocimiento operativo y técnico, es decir, usted sabe cuál es el componente de los manuales. ¿Los han puesto a seguir instrucciones algorítmicas en los exámenes anteriores? Sí, ¿verdad? Le han dicho cuáles son los pasos para fritar un huevo. Preguntas tan simples como esa. Pasos para cepillarse. Pasos para armar una caja. Eso ha salido en exámenes anteriores. Pues bueno, esto corresponde a los manuales de los procedimientos que deben seguirse, ¿no? A los protocolos de emergencias, por ejemplo. ¿Qué debe hacerse en caso de una emergencia? Debo tomar las escaleras, los ascensores. ¿A quién le doy paso primero? ¿A los niños, a los ancianos, a los enfermos? Existe entonces una serie de protocolos. Yo tengo que aprender a seguirlos. Pues bueno, por fortuna, la mayoría de los temas sobre los cuales van a evaluar están contenidos en un contexto. Es decir, a usted lo van a evaluar sobre algo, pero le están pasando desde dónde va a salir el tema de evaluación. No así quiere decir que todas las preguntas sean de ese tipo. Habrán preguntas en las que usted definitivamente debe tener un conocimiento previo. Y si usted no estudió, pues lo lamento, no va a alcanzar a resolver ese cuestionamiento. Bueno, tienen que analizar tablas, gráficos, en lectura crítica también, ¿sí? En la prueba de lectura crítica, la que vale el 15%. Los ponen a analizar estadísticos. Uno diría eso es de razonamiento cuantitativo, pero no. Hay una pregunta por allá de un análisis demográfico en el cual se establece las poblaciones de diferentes países. Y entonces el estudiante alegaba y decía, no, es que yo quiero tumbar esta prueba del ICFES porque me metieron una pregunta de razonamiento cuantitativo en lectura crítica. Yo le decía, no, esa no es la forma. Tú debes tener la capacidad para resolver cualquier escenario y lectura crítica es toda la prueba, así que ahí no hay forma en que proceda tu enojo y aparte de tu inconformismo, no hay caso, ¿no? Sí, este año vamos a hacer un oficio, yo creo que para los meses de marzo, con el listado de todos los patrulleros que tengan algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Los patrulleros que tienen discapacidades y que tienen juntas médico-laborales ya calificadas en no apto como reubicación, si ustedes se dan cuenta, están presentando el mismo examen en el mismo tiempo que un patrullero que no tiene esas condiciones. Hablamos de policías que por alguna otra situación, literal A, B, C, ¿no?, desde la enfermedad común, que nadie la pide, que nadie la quiere, hasta el literal C, que tiene que ver con actos meritorios del servicio. Y han terminado en esas condiciones trágicas de limitación funcional. Pérdida visual. Tengo un cliente, patrullero, seguramente estará en esas clases. Tiene pérdida total de un ojo y tiene la amputación de 5 de sus dedos de la mano, pero digamos que el resto de la mano él lo utiliza como el muñón para hacer algunos movimientos. Está trabajando, está declarado no apto con reubicación y ya ha presentado 3 veces el concurso ascenso. Él estuvo en un atentado, es un patrullero antiguo. Ha presentado 3 veces el examen y 2 veces no lo han dejado concursar por estar aplazado. Es injusto que tenga que presentar una prueba igual que ustedes, que de pronto tienen todas sus capacidades. Él la tiene certificada, tiene más del 60% de la pérdida de la capacidad laboral. No tiene la misma capacidad para procesar la información con un solo ojo. No quiero decir que tenga la mitad, pero sus capacidades están muy reducidas. ¿Qué se necesita? Que se diseñe un examen específico para estas personas. El ICFES lo hace con los civiles. Ya tiene el examen montado para personas con discapacidades, pero en la policía no lo han implementado. Ario liderará esa propuesta de la realización de exámenes para personas con condiciones psicofísicas documentadas legalmente en juntas médicas que tengan un cierto tipo de limitación.
Bueno, desplazamientos, visuales, etcétera. Problemas sociales, derechos humanos, bueno, de esto ya siempre se ha hablado. Estas son algunas de las estrategias, quiero que conozcan ustedes, de cómo se realiza o cómo se construyen las preguntas, ¿no? Entonces el lenguaje es técnico, pero es accesible, considerando el profesionalismo de los evaluados, el nivel de educación de las personas que se van a evaluar, que están en el concepto de técnicos, ¿no? Algunos son tecnólogos, pues y otros serán profesionales, pero el estándar está en técnico. Se evita el vocabulario excesivamente académico y se opta por términos comprensibles enfocados a la labor policial. Se diseñan preguntas basadas en situaciones reales. Esto lo dice el examen, ¿no? Así el ICFES lo menciona. O simuladas, que reflejen un desafío cotidiano en la vida de un ciudadano, en este caso de un mando. Usted siempre que vaya a responder, no piense como el ciudadano a pie. Eso es uno de los grandes errores que cometen los policías. Cuando van a resolver, piensan como el patrullero. Ay, no, es que mi capitán, ¿qué irá? ¿Cierto? ¿Qué les pasa eso? Acá pueden utilizar el chat de pronto para ir respondiendo, porque en el momento tengo el micrófono cerrado. ¿Sí? Pero son situaciones que dentro del examen eso se presenta, porque uno ya ha pasado por esos escenarios. Y el, el policía tiende a imaginar el escenario de donde viene y a plasmarlo en el examen, y eso es un gravísimo error, porque el escenario donde viene no es un escenario ilustrativo perfecto. Es decir, su comandante no era perfecto. La situación no es como usted la estaba pensando. Usted tiene una perspectiva, pero esa no siempre es la correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ubíquese, como yo les había dicho, con un estereotipo que se pueda manejar, como bien puede ser Richard Winters, el jefe de la compañía Easy de el batallón de paracaidistas, ¿no? Que participó en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Es una historia real, es un personaje que te da madera de liderazgo, de jefe, de comandante, y bueno, tú podrías perfectamente pensar, ¿yo cómo haría? ¿O él qué haría en esta situación? Y no, mi capitán qué haría, ¿no? Ay, pero es que este man es muy jodido. O el otro que es muy madre, ¿no? ¿Qué haría? O yo, ¿qué haría considerando que yo soy el patrullero? Pues siempre te vas a equivocar si piensas como patrullero. Piensa siempre como un mando, como un jefe, ojalá pues como un oficial, ¿no? Porque pues ya sabes que ellos bueno, finalmente tendrán que tomar determinaciones de las que de pronto el patrullero no es capaz. ¿Por qué razón? Porque no ha tenido la instrucción para ello. Pero el oficial lo va a hacer sin temor, porque para eso le entrenaron. Entonces, a veces juzgamos esos comportamientos, dicen, ah, no, pero es que ese oficial por allá, él come solo, es aislado, es un hongo, no, ese tipo es un engreído. El líder tiene que estar acá con la tropa, y no siempre es así, ¿ven? Entonces, ubiquen el escenario de uno de los oficiales que de pronto, o líderes o mandos, más enseñanzas nos pudo haber dejado, pues para sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y que los sobrevivientes veteranos te respeten como para hacerte una película en homenaje, ¿no? Y prestarse para servir de testimonio, pues quiere decir que es un buen referente. Aprovechenlo. Se van a incluir elementos distractores. Estos son opiniones incorrectas. Van a encontrar generalizaciones o conclusiones fuera de contexto. ¿Qué son las generalizaciones? Normalmente las utilizamos mucho para designar, ¿no? Para dar cierta conceptualización de un grupo, de una persona. Ejemplo, los colombianos son narcotraficantes. Todos los guerrilleros son malos. Todos los policías son corruptos. Algo completamente salido de tono, ¿no? Generalizaciones. Así que tengan mucho cuidado con los extremos, todos o nada. Lo he mencionado yo en otros videos y espero ustedes puedan ponerlo a prueba.
en el examen, que identifiquen esas palabras, todo, nada, siempre, nunca. Es que usted siempre llega tarde. No generalice. Ya, esta es la tercera vez que llega tarde. Es que yo no soy capaz de hacerlo. Estás generalizando el todo, ¿no? El nunca. Tengan muy presente esas palabras extremas, porque son empleadas como elementos distractores para que se cause confusión. Se van a emplear textos narrativos, expositivos. Bueno, los narrativos, ustedes ya saben que son cuentos, una especie en la que vais a encontrar un tiempo, ¿no? Unos personajes, un verbo rector. Los expositivos que te dan a conocer algo, exponen una noticia, puede ser, tipo de texto informativo, puede ser, ¿no? Un periódico, por ejemplo, es un expositivo. Simplemente te está informando. No quiere convencerte de nada, pues te informa nada más. Sí, aunque aquí entra también el amarillismo, porque pues ya saben que buscan es convencer de alguna cosa utilizando esa discursiva de la información. Pero digamos que ahí hay una amalgama de muchas situaciones, no lo vayan a confundir. Las noticias son expositivos, no son argumentativos. El argumentativo es el que pretende convencerte de algo. Dan una opinión sobre algún tema con el objetivo de llegar a ti y causar una impresión hacia una tendencia, hacia un lado. ¿Qué eliges? Entonces, la Biblia, por ejemplo, tiene muchas narraciones, muchos cuentos, ¿no? Adán y Eva, eh, el Sermón en la Montaña, son cuentos en estilo de narración, pero tienen un objetivo cuando tú unes todo el libro, ¿no? Y es convencerte. Entonces es un texto argumentativo, porque tiene unos argumentos que consideran necesarios para mover en ti esa emocionalidad, esa tendencia, ¿no? A que tomes un lado, bueno, sea en contra, sea a favor. Los discontinuos, pues estos son textos que contienen gráficos, tablas, mapas y además texto. Una caricatura, por ejemplo, es discontinuo, entonces tiene texto, tiene dibujos. Esto es importante que tú sepas distinguirlo porque seguramente dentro de las preguntas puede venir algún componente de este tipo. Aquí tenemos un ejemplo de los textos y las preguntas que pueden salir. Hablamos del artículo 33 de la Constitución, que establece que nadie podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo, ni en contra de su cónyuge, compañero permanente. Digamos que este es el formato del texto, ¿ya? Luego viene, o sea, esto es el contexto, ¿no? Luego viene la pregunta, identificación de contenidos locales. ¿Cuál es el principio fundamental mencionado en el texto? Recuerden, nosotros siempre vamos a leer primero la pregunta. Después nos vamos acá al contexto. ¿Por qué razón? Porque puede ser que podamos resolverla sin necesidad de leer todo el texto, ¿cierto? Y aquí vienen cuatro evidencias. Ahora, de estas cuatro, pueden haber dos o tres que sean verdaderas. Ojo, que sean verdaderas, pero no es la correcta. Ahí es donde el policía se equivoca al momento de elegir el evaluado. ¿Cuál es la diferencia entre lo correcto y lo verdadero? Pues que la correcta es la que usted tiene que entregarle o elegir. Pero en los exámenes la mayoría elige la verdadera, la que conoce más, con la que se identifica. Pero no casi siempre es la correcta. Bueno, afirmaciones verdaderas no necesariamente son las correctas. Por eso es mejor identificar
¿Cuáles son las falsas? ¿Cuáles son las incorrectas? Para poder develar la verdadera o la correcta. ¿Listo? Porque a veces la verdadera es la correcta. Si es así, identifica las falsas, serán tres. Entonces, la única que es verdadera, pues esa será la correcta, ¿cierto? E identifica las incorrectas, pues para que puedas también llegar o develar a la correcta. Bueno, acá nos dice la B, el derecho a no autoincriminarse, ¿no? Aquí hay otro modelo de la pregunta con las cuatro evidencias. Estas no las vamos a resolver, esto vamos a hablar más adelante con los modelos de preguntas que ya están con un contexto mucho más amplio porque tienen que enseñarse a que en lectura crítica y en competencia ciudadana los textos son muy largos para leer. Estos son algunos de los elementos que se pueden evaluar allá. Vamos a ver si los conocen. ¿Han estudiado sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Sobre los movimientos sociales en Colombia? ¿El paro nacional? ¿Los acuerdos de paz? Voy a activar un momento por acá el micrófono. ¿Quién era en Colombia Rojas Pinilla? Gran presidente, mi intendente, Fue un presidente, sí señor. ¿Cómo llegó al poder Rojas Pinilla? Mediante el golpe de Estado, mi intendente. Muy bien, mediante un golpe de Estado. Excelente. Después él se bajó del poder, tuvo que refugiarse por allá en otro país y luego regresó para para elecciones democráticas y participó en unas elecciones democráticas. ¿Qué pasó en esas elecciones democráticas? Le robaron las elecciones. Ganó, él ganó. Y un conservador le robó las elecciones. Fue el cuento. ¿Qué surgió durante ese robo de esas elecciones? El movimiento M19, el de la papeleta azul. ¿Qué quiere decir entonces? Que el M19 surgió porque le robaron las elecciones a Rojas Pinilla, a un general. ¿Por qué entonces el M19 es guerrillero si apoyaba a un general? Contradicciones e ironías de la política. Y si ustedes le preguntan al guerrillero Petro, él adora a Rojas Pinilla, el único dictador que ha tenido Colombia. Lo adora. Y es algo es ilógico, ¿no? Porque luego se pasó a la guerrilla y desde allá mataban soldados y policías, militares prácticamente. Algo ilógico, ¿no? Pero bueno, así es el tema de la política. Vean ustedes cómo se va dando la cosa. Ahora, entender ese contexto de la historia nacional, desde los paros, los acuerdos, les va a poder a ustedes tener un criterio, determinación y conocimiento sobre todo, ¿no? Para poder elegir una respuesta. No les van a hacer, por fortuna, preguntas de ese tipo, ¿no? De preguntas críticas, por ejemplo, ¿usted qué opina del presidente X? No. Donde le hagan una cantidad de esas preguntas, la mayoría de gente pues se va a rajar, ¿no? Porque tendría que elegir siempre lo que el gobierno quiere para poder pasar. Pero, pero, sí le van a poner algunas por ahí disimuladitas, para que lo tenga presente. Derechos humanos en América Latina. Siempre hablan de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y la violación de derechos humanos. Lo que no hablan es que Pinochet también limpió mucho a Chile.
¿Por qué razón? Porque él allá asesinó a todos los narcotraficantes, los fusiló. De allá se salvó el narcotraficante, la cucaracha, ¿no? Hay que, por ahí un libro de un norteamericano, de alguien de la DEA, que narra en su historia cómo Cucaracha llega a Colombia, ubica a Pablo Escobar y es cuando comienza el narcotráfico en este país de manera seria, por decirlo así, ¿no? De manera contundente, porque aquí pasaban mercaditos, pasaban cositas y ya. Pero fue por la, producto de la dictadura de Pinochet que empezó a asesinar a todo narco que existía en ese país. Y por eso ese país posteriormente prosperó muchísimo. Chile era de los países de Sudamérica con más ricos. Hoy en día ya no, perdió ese título, pues porque han elegido el socialismo, ¿no? La tendencia de izquierda, y Boric, tal parece, no está prestando toda la seguridad para que se den, ¿no? Esas condiciones de que una persona pueda vivir bien en Chile. El impacto del narcotráfico en la sociedad, mire, nuevamente, o sea, todo eso está por ahí de la mano. El personaje, el infaltable Gabriel García Márquez, poco gusto este señor, que primero que todo era comunista. Segundo, las obras que escribió, algunas de ellas fueron plagio, como Cien años de soledad. Tenemos también el tema de su simpatía, ¿no? Con los Castro, porque una cosa es ser comunista y otra cosa es tener también amigos comunistas, dictadores que le han hecho tanto daño a Cuba, que tenga sus vínculos con Pablo Escobar, como lo decía por allá Popeye en algún discurso, y pues que ni siquiera el realismo mágico sea de él, ¿no? Entonces, o sea, se ha creado una imagen en torno a un personaje que si bien le trae a Colombia una distinción, es prácticamente una falacia. Eso es como decir que Santos es el Nobel de Paz. Y de aquí a unos años, pues Santos será visto como Mandela. Se van a acordar de mí. Las generaciones, cuando nombren a Santos, van a decir el heroico Santos, ¿no? Así como vemos a Mandela. ¿Se dan cuenta? Y así fue, ¿no? Así es como se van contando las historias. Bueno, tenemos por acá a Pablo Neruda, José Martí, entre otros autores que es indispensable que ustedes vayan conociendo. Pero no solamente los de talla nacional, sino los internacionales. Porque, pues, les van a evaluar mucho al respecto y no pueden, digamos, tomarlos fuera de base con esos temas. Proverbios, metáforas y analogías, ironías, sarcasmos, cuentos policiales. Acá tenemos al cuervo, ¿no? Alan Poe, Sherlock Holmes. Temas de ética policial en operativos, temas de liderazgo, temas de uso de la fuerza, temas de casos judiciales. No me extrañaría que por allá saliera alguna pregunta sobre el tema de la Comuna 13 en Medellín, ¿no? No me extrañaría. ¿Por qué? Porque eso necesitan volverlo mm, slogan para las campañas políticas del 2026. Entonces el tema de la escombrera seguramente va a ser nombrado y la gente asocia la escombrera a Uribe cuando esto incluso era anterior. Allá las guerrillas tiraban los cuerpos, es decir, el M-19, el ELN, ellos. Y hoy esa gente es la que ataca a quien llegó a combatir en ese momento, ¿no? El tema de la escombrera, el tema de la Comuna 13. Y vean hoy en día cómo es la Comuna 13. Puede que no sea un paraíso para vivir, pero a diferencia de otros tiempos en los que tú no podías subir porque allá eso estaba lleno de guerrilleros, de paramilitares. Era el nido en donde se, se gestaban los sicarios de Pablo Escobar. Era un lugar prácticamente impenetrable. Impenetrable. Las favelas, no, eso le quedan pañales a la Comuna 13. Y hoy en día en Colombia es uno de los lugares más turísticos, ¿no? Gracias a ese control de la seguridad democrática que hubo en su momento. Eso fue muy bueno para el país, fue muy bueno, tuvo gran desarrollo. El abogado, uno de los más grandes de Colombia, de los mejores, doctor Belardo de la Espriella, él dice que Colombia
ya tuvo su Bukele, pero que no lo supo reconocer. Colombia es mucho más grande que El Salvador, 61 veces. Y este hombre logró parar la seguridad democrática del país. Es un país en el que se podía invertir, que si bien tenía sus problemas de guerrilla, estaba muy diezmado, estuvo a punto de exterminarse la guerrilla y la gente volvió y eligió un candidato que, que lo querían, porque dijeron, este es igual que Uribe. Santos entró ahí como el tartufo, ¿no? El que engañó la seguridad democrática. Tal vez ya no tendríamos guerrilla. Tendríamos otros grupos con los que pelear porque siempre van a haber, pero guerrillas ya no tendríamos. Y yo creo que habría sido muy bueno porque eh, pasaríamos esa etapa, ¿no? Es que Colombia no sale de la etapa de las guerrillas, es decir, estamos condenados de hace 50 años, estamos prácticamente como Cuba, que no podemos progresar pese a tener todos los recursos, porque aquí tenemos es guerrilleros al mando, guerrilleros en combate, guerrilleros en política, guerrilleros en todo lado. Y el comunismo, pues obviamente no te deja prosperar. Para nadie es un secreto que todo guerrillero profesa el comunismo, progresismo, izquierdismo, socialismo, como le quieras llamar. Eso muta de nombre nada más. Las políticas seguirán siendo las mismas. No me extrañaría que salga alguna pregunta de la escombrera. Así que ténganlo presente, estudienlo desde ahora, analícenlo desde diferentes perspectivas. Por allá Fernando Vallejo ya hablaba de la escombrera en un libro que se llama La Virgen de los Sicarios. ¿Alguien de aquí ha visto la película La Virgen de los Sicarios? Activo micrófonos. Bueno, parece que no la han visto, se la recomiendo. La Virgen de los Sicarios es una novela de Fernando Vallejo, que en Colombia fue vetada por el que fuera procurador un día Ordóñez, porque decían que hacía apología al delito y por las escenas de homosexualidad que en su momento eran muy condenadas, ¿no? Pero es la realidad de un país. Fernando Vallejo siempre construyó historias en sus novelas de acuerdo a la vida que él tuvo que llevar. Y en esa película él narra cómo un país azotado por el sicariato, inmerso en el tema del narcotráfico, pues se ve sometido, ¿no? Ante esa ley de la venganza. Y se ve cómo los niños, cuando matan a sus hermanos, ellos investigan quiénes fueron los sicarios que lo mataron y cuando crecen, matan a ese sicario, aunque ya se haya retirado. Esa era la ley en este país. Digamos como que esa era la costumbre, la tradición. Vengar al papá, al hermano que era sicario, etcétera. Y en torno a ello se crea una cultura muy completa, ¿no? De los sicarios. Ese concepto en Colombia nació aquí, el concepto de los sicarios. Es llevado a otras partes del mundo. El general Naranjo llevó eso por allá a México. Pero es muy difícil, ¿no? Explicar incluso en otros idiomas el tema del sicariato. O sea, que a ti te paguen para que te montes en una moto y vayas a matar a alguien. No existe esa palabra traducida en otro idioma. Sicariato, el sicario, no existe. Y Fernando Vallejo en la novela se sube por allá a un cerro, en las lomas de Medellín, de la Comuna 13, y ahí ven cuerpos tirados en la loma, ahí en la escombrera. Y eso fue antiguo a Uribe. Es decir, esa novela se escribió antes, ¿no? Del periodo de Uribe. Y ya se hablaba de ese tema. Entonces, lo quieren desdibujar y mucha gente incluso cae en el engaño. Y en la novela, el autor dice, y qué bonito, mira, que te tiren en una montaña y que tus restos terminen en los estómagos de esas aves maravillosas. Los gallinazos, y ve volando unos gallinazos ahí. Y dice él, aquí estoy, vine a morir a Colombia, llévenme entre sus alas. Dice, porque así quiero morir, ¿no? En este país. Él vino a morir a Colombia.
Ahora está de nuevo en Colombia porque él vivía en México. Ahí lo sacaron de acá amenazado. Y la novela, digamos, ¿no?, que narra esa historia de Medellín tan cruel, tan dura, nos permite determinar cómo en su tiempo era esa tierra. Y eso que Fernando Vallejo es uno de los mayores detractores de Uribe, o sea, no lo puede ni ver, no lo quiere, porque él prácticamente despotrica absolutamente de todos, ¿no? De todos, pero lo hace con sensatez, con argumentos, lo hace con una estructura dinámica y en sus libros, ¿no? Dice él, o sea, yo todo lo hago en mis libros y en torno a la literatura, dice, soy muy respetuoso de todas las personas, las ideas, pero en mis libros yo soy otra cosa. Él no quiere congraciarse con absolutamente nadie, es su estructura literaria. Bueno, textos argumentativos sobre la legalización de las drogas. Mire, ¿no? Esto seguramente saldrá. La militarización de la policía en Colombia, el impacto de la inteligencia artificial en la seguridad, la seguridad ciudadana, los deberes, el cambio climático, reportajes, extractos de discursos históricos como el de Martin Luther King, de otros líderes policiales, podría ser, gráficos y tablas de estadísticas, mapas conceptuales, fake news y su impacto en la seguridad. Esto es algo... eh, hay una película también que habla de estas fake news, que es muy buena, se llama No miren arriba, de Leonardo DiCaprio. Habla sobre el tema del cambio climático, algo inevitable, ya pasamos la barrera del calentamiento global. Los científicos lo advirtieron, pero frente a ello pues no tomamos decisiones, no se hizo nada. Lo que se puede hacer en este momento prácticamente es inservible, a menos que las potencias tomen una decisión, ¿no? Porque lo que venga a hacer acá Colombia, eh, quítenle todos los carros a Colombia, toda la explotación de petróleo, toda la sinergia de vida, de economía de este país, y solamente se restaría el 0,03% de las emisiones de gas del CO2. 0,03%. ¿A qué equivale eso? Como a cortarse usted las uñas. Casi nada, o sea, no sirve de nada. Aquí el día sin carro no sirve de nada. Así tengas días sin carro en todo el país, así paralices todo el país, no sirve de nada. Colombia solo aporta el 0,03% de contaminación. Es decir, estamos en medio de una selva. Quienes aportan son Arabia, China, Noruega, Estados Unidos, Alemania. Son las potencias que aportan contaminación, ¿no? Pero ellos no toman medidas al respecto. Ellos te pagan para que tú seas el que no aporte. Eso es un engaño, por eso, ¿no? El tema del cambio climático, o sea, es un engaño respecto a cómo lo han enseñado. No podemos decir que sea un engaño que la temperatura esté subiendo. No. Es un engaño porque eso es un negocio, porque Greta Bicicleta saca que todo el mundo tiene que montar en bicicletas y la marca de Greta Bicicleta es la que más se ha vendido en el mundo. ¿Ves? ¿Y eh, cuánta agua, cuánto combustible se utilizó para construir esas bicicletas? Por un mero negocio. Es decir, aquí no hay energías limpias, eso también es una gran mentira. El tema de la mentira está en torno a que se cuentan las cosas como no son, porque el cambio climático no solamente es producto de la contaminación humana, sí hay un factor interesante dentro de lo que es el cambio climático que ha aportado el CO2 con la quema de estos combustibles, etcétera, pero no es el único, porque la Tierra está en transformación, en constante movimiento. Los gases de los animales, los gases que se producen por las erupciones volcánicas, que son diarias, constantes, los rayos, la descomposición de los seres, etcétera.
Es decir, sí hemos aportado, pero no es que nosotros seamos los absolutos responsables de ese tema. Más bien, desarrollemos toda la energía posible, explotémosla al máximo, explotemos todos los recursos y construyamos con ello ideas que nos permitan no solamente mantener este planeta mientras se pueda, porque aquí hay recursos que son no renovables, se van a acabar, y busquemos la forma de conquistar otros mundos, pensando como especie, no pensando en el turnito de los 4 años de gobierno y los contratos para que mis hijos puedan vender sus carteritas, como lo hizo el guerrillero con su hija ya en la COP 16. ¿Se dan cuenta? Pensar como sociedad, como humanidad, eso le es muy difícil al ser humano y pocos seres humanos tienen esas ideas. Generalmente las que los tienen son capitalistas, son multimillonarios, tipo Bill Gates, por ejemplo, tipo Elon Musk, que han hecho más por la humanidad que cualquier ser humano, que muchos de miles de seres humanos, que muchos de millones de seres humanos, porque ellos están llevando con su conocimiento, su iniciativa, su poder económico a la humanidad a otro nivel. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta película No mires arriba, que es una contraposición a, al- a esta idea, ¿no? De la exploración de otros planetas, porque sale ahí también, pero en un estilo sarcástico, irónico. La hace Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio es embajador de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, un grandioso actor, muy bueno. La mayoría de sus películas son muy buenas. Y en esta película, pues él tiene su tinte, ¿no? De protección al medio ambiente y lanza su opinión. Y hay algo muy cierto ahí, y es el tema de las fake news. Y también de cómo los seres humanos están desarrollando hoy su estilo de vida en torno a estas fake news y además en torno a el control, ¿no? De la tecnología, etcétera. Para muchos la tecnología es mala, muchos padres le quitan los celulares a sus hijos, pues ya eso va también en la contraargumentación que tú puedas dar, ¿no? Pandemias que no acaba, ya saben, dijeron que no era la última, seguramente así será. La ciberseguridad, los delitos informáticos y ahora el tema nuevo, la tecnología en las guerras, ¿no? Los drones, por ejemplo, en Ucrania, que no puede ser ajeno a todo esto que se va a evaluar. Y bien, así, normalmente yo hago mi exposición magistral en una hora, sin generar intervenciones de pronto de el estudiantado, para que se tenga un contexto general de lo que se va a manejar posteriormente. Aquí está un texto que es bastante largo, el liderazgo en la fuerza pública, y acá está la pregunta, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes cualidades no es estrictamente necesaria para un subintendente en su rol como líder, pero podría ser útil en situaciones complejas? Bien, procuremos resolverla antes de leer todo el texto, porque se dieron cuenta es un texto, mire, de 2 páginas, ¿no? Está obviamente un tamaño grande, pero aquí hay 500 palabras. Es decir, así sería el texto que sale en el examen, de 500 palabras. Están contadas. ¿Cuál de las siguientes cualidades no? Ojo, no. Allá aparece así, ¿no? En mayúsculas. Es estrictamente necesaria para un subintendente en su rol como líder, pero podría ser útil en situaciones complejas. Entonces, ¿cuál no es estrictamente necesaria para ser un líder, pero que puede ser útil? Permítanme lanzo la encuesta. ¿Cuál no es estrictamente necesaria, pero que puede ser útil en situaciones complejas?
Entonces ustedes primero elijan las que sí son necesarias, ¿cierto? Descarten. ¿Les están pidiendo las que no o esta es una sola? Le están pidiendo la que no. Es estrictamente necesaria como líder. Entonces elija las que sí son y luego se devela esta respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles sí son necesarias como líder? Se dan cuenta que buscar lo contrario, el descarte, pues es obviamente lo mejor, ¿no? ¿Listo? Bueno, comparto acá los resultados. El 78% elige la opción D como la opción correcta. Y están bien. ¿Por qué razón? Porque la que no es estrictamente necesaria como líder es tener esa habilidad de planificación financiera, pero que puede ser útil. Ahora vamos a descartar. Empatía. ¿No es necesaria? Esta sí es necesaria. Entonces, descartada. Capacidad para comunicarse efectivamente. Pues es como la empatía. ¿Ven? El conocimiento del derecho internacional humanitario. ¿Ustedes creen que un líder necesita saber estrictamente eso? Claro. ¿Por qué razón? Bueno, un mando, un subintendente no necesita saber sobre esto. Por eso les dije, piensen como subintendentes. Pero estrictamente necesaria no es la planificación financiera. ¿Por qué razón? Porque pues esto no lo vas a utilizar siempre, pero en algún momento te saca de un apuro. Bueno, ahora vamos con el texto. Bien, necesito obviamente voluntarios para la lectura, por favor. Yo le voy pasando la página de manera progresiva. Un voluntario para este texto. Puede levantar la mano acá en el tablero de participantes. Aprovechen a practicarse aquí y a equivocarse aquí, que ya saben que yo les voy corrigiendo lo que tienen mal. Necesito un voluntario para poder avanzar porque no podría yo leer todos los textos que tenemos en adelante. Si no, cerramos el tema aquí y como ustedes ya tienen el PDF, lo continúan evaluando, leyendo todos en la casa y en la siguiente clase ya simplemente revelamos la respuesta. Miguel, muy buenas noches. Tiene audio, Miguel, buenas noches, siga. Profe, buenas noches. Siga, sí, señor. Bueno, el impacto de la tecnología en la seguridad ciudadana. La Perdóname, tecnología, perdóname, ese no era, es este de acá, el liderazgo en la fuerza pública. liderazgo en la fuerza pública. El liderazgo en la fuerza pública es un tema crucial para garantizar la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. En el contexto colombiano, los subintendentes tienen la responsabilidad de guiar a sus equipos en situaciones complejas, como operativos en zonas de conflicto, protestas sociales o emergencias naturales. Para ejercer un liderazgo efectivo es fundamental que los mandos intermedios no solo dominen aspectos operativos, sino también tengan habilidades blandas como la capacidad de comunicación, la empatía y la toma de decisiones éticas.
Un hombre en la fuerza pública debe ser capaz de equilibrar el uso legítimo de la fuerza con el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este equilibrio no siempre es fácil, ya que los contextos operativos suelen ser dinámicos e impredecibles. Por ejemplo, durante una protesta masiva, un subintendente debe coordinar a su equipo para proteger tanto a los manifestantes como a los bienes públicos y privados, evitando en lo posible el uso excesivo de la fuerza. La formación en liderazgo comienza desde los niveles básicos de la Policía Nacional, pero se intensifica a medida de los patrulleros ascienden en el escalafón, perdón. Los subintendentes reciben capacitación específica en resolución de conflictos, manejo de crisis y comunicación efectiva. Además, se les instruye en el Código Nacional de Policía y en tratados internacionales como el derecho internacional humanitario que regula el comportamiento de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflicto. Otro aspecto esencial del liderazgo en la fuerza pública es la motivación de los subordinados. Un líder debe inspirar confianza y respeto, pero también debe ser capaz de escuchar y comprender las necesidades de su equipo. Esto incluye identificar situaciones de estrés o agotamiento que puedan afectar el desempeño de los patrulleros. Los líderes efectivos crean un ambiente en el que sus equipos se sienten valorados y apoyados, lo que a su vez mejora el desempeño colectivo. En resumen, el liderazgo en la fuerza pública no es solo una cuestión de estrategia y operatividad, sino también de valores y principios éticos. Los subintendentes desempeñan un papel crucial en la construcción de una fuerza pública profesional comprometido con la seguridad y los derechos humanos. Excelente, comando. Lo felicito. Tiene un muy buen ritmo de lectura, avanza casi sin equivocarse y seguramente las palabras en las que se equivoca pues, son palabras que de pronto no son del común denominador, pero que seguramente de aquí a junio que sea el examen, pues tú ya habrás dominado. Te felicito, vas muy bien, es un plus, digamos, para ti en ese examen, en ese concurso, porque los textos serán así, largos. Ahora, sabemos que el texto largo que venga con una sola pregunta es una trampa. Primero leo la pregunta. Si necesito, me voy a leer todo ese texto. Si no, no lo hago. Porque recuerden que solamente tienen minuto 40 para resolver cada pregunta. Entonces, me gasto ese tiempo procesando esta información. Si definitivamente la información está en el texto, mapeo, pero no voy a leer todo así. Ahora, como sé leer muy rápido, el mapeo también va a ser muy rápido. ¿Qué es el mapeo? El mapeo es prácticamente hacer una visual, ¿no? El liderazgo, esto, mire, esto es un mapeo. Aspectos, efectivo, fundamental, comunicación, empatía. La fuerza pública debe ser capaz de equilibrar, por ejemplo, una protesta pasiva. ¿Ya? Aquí me está diciendo, identifico la empatía, la toma de decisiones. Mire, la capacidad de comunicación son habilidades blandas, es decir, las necesita el líder. ¿Ven? Esto es un mapeo, o sea, voy tomando parte, pero no. Aquí está lo del derecho internacional humanitario. Es decir, ya hay tres que son fundamentales. Pero aquí no habla del factor financiero. Entonces, voy descartando. Pero no leo todo el texto. Mapear es ir observando e ir identificando frases, verbos, palabras clave. Porque no tengo mucho tiempo para leer todo el texto. Eso es una cascarita. Y así salen. Y el policía obviamente se estresa leyendo todo eso. Y no le alcanza el tiempo. Ustedes deben tener una estrategia. La clave de la estrategia funciona así. Primero, ser bueno en la lectura, así como el compañero. Buen ritmo. Segundo, tener una herramienta para resolver la pregunta, que es el método del descarte que Ario les entrega. Tercero, estar calmado. Cuarto, saber cómo calmarse, saber cómo encontrar ese equilibrio en el examen, cómo eliminar los nervios, porque eso juega un papel fundamental en ese proceso. Y quinto, que se lo pueden desarrollar desde ahora, que es estudiar todo lo que puedan, hacerse todo el conocimiento para llegar a ese examen completísimos. Muy bien. Vamos con el segundo texto. El impacto de la tecnología en la seguridad ciudadana.
Ustedes han visto, ¿no? Como los drones, ya en la policía, los helicópteros. ¿Listo? Pregunta número uno según el texto. ¿Cuál es una de las principales ventajas del uso de drones? ¿Qué opinan ustedes? ¿Necesitamos el texto para confirmar tal vez sí, no? Porque el texto puede hablar de otra cosa, para confirmarlo. Pregunta 2. ¿Cuál es uno de los desafíos relacionados con el uso del reconocimiento facial? Que hay algunas cosas que tú de pronto puedes ir descartando, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya tenemos el texto. Ya sé las preguntas. Drones y reconocimiento facial. Es lo que yo voy a buscar acá. Y si yo leo, tengo que ir identificando eso. ¿Se dan cuenta? Porque si usted lee sin tener las preguntas, pues, ¿qué está buscando? Nada. Muy bien. Siguiente voluntario, por favor, para la lectura. Ya tienen activos los micrófonos. Siguiente voluntario, por favor, para la lectura. Buenas noches, profe. Comando, buenas noches, siga. El impacto de la tecnología en la seguridad ciudadana. La tecnología ha transformado la forma en que las fuerzas de seguridad operan en Colombia. El uso de las cámaras de vigilancia, sistemas de reconocimiento facial y drones ha permitido una respuesta más rápida a los delitos y una mejor planificación de los operativos. Sin embargo, esta transformación tecnológica también plantea desafíos relacionados con la privacidad y el uso ético de los datos. Uno de los principales avances tecnológicos es el uso de drones para monitorear grandes áreas durante eventos masivos en operativos en zonas de difícil acceso. Los drones no solo reducen los riesgos para los agentes, sino que también brindan una vista aérea en tiempo real, facilitando la toma de decisiones. Sin embargo, su uso ha sido criticado por organizaciones que consideran que podrían vulnerar la privacidad de las personas. Otro desarrollo importante es el sistema de reconocimiento facial en ciudades como Medellín y Bogotá. Este sistema ha sido clave para identificar a sospechosos en tiempo récord. A pesar de su efectividad, algunos cuestionan su fiabilidad y el riesgo de que se cometen errores en la identificación, especialmente si las bases de datos no están actualizadas. Finalmente, las cámaras de vigilancia han mejorado la percepción de seguridad y en espacios públicos, pero su efectividad depende de una supervisión constante y de la calidad de las imágenes capturadas. En conclusión, aunque la tecnología ha revolucionado la seguridad ciudadana, su implementación requiere un balance cuidadoso entre eficacia operativa y respeto por los derechos de los ciudadanos. Listo, comando. Vamos con la primera pregunta. Después de que tú leíste el texto, respóndela tú, por favor. Según el texto, ¿cuál es una de las principales ventajas del uso de drones? A. Reduce los costos de los operativos. B. Facilita el monitoreo en tiempo real. C. Sustituye completamente la labor de los agentes. D. Eliminan el uso de otros equipos. Descarta y elige la correcta. Pues, profe, yo diría que facilita el monitoreo en tiempo real. Ok. Aplica el método del descarte. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. ¿Reducen los costos de los operativos? ¿Qué opinas? ¿Opinas? ¿Que sí o que no? No, porque ahí no habla de reducción de costos de operativos. Ok, muy bien. En el texto no hablan de esto. Ok. ¿Hablan del monitoreo en tiempo real? Sí, ahí hablan del monitoreo en tiempo real. Muy bien. ¿Sustituyen completamente la labor de los agentes? No, ahí no habla de eso. Ok, pero Ayuda. ya, tú crees, exacto, ayuda. ¿Tú crees que los drones sustituyen a los agentes? Completamente, no, ¿cierto? ¿Eliminaron el uso de otros equipos? ¿Los drones, digamos, llegaron a reemplazar otros equipos?
¿Qué opinan los demás? ¿Los drones llegaron a reemplazar a otros equipos? Yo diría que no, mi internet. No. Muy bien. Es algo nuevo, señores. No ha llegado a reemplazar absolutamente nada. Los drones, de pronto nuevo aquí en Colombia, ¿no? En Estados Unidos, ellos ya manejaban eso, la tecnología. Hace muchos años, hace más de 40 años. Pero no han llegado en Colombia a reemplazar ni siquiera las cámaras de vigilancia, porque las cámaras de vigilancia siguen ahí y los drones siguen sobrevolando. En un futuro, los domicilios, el tráfico aéreo, todo va a ser prácticamente drones. Incluso en este momento uno dice un dron es un tema, es un aparatico como un mini helicóptero, un mini avión. Pero en un futuro tendremos drones taxis, drones ambulancia, eh, de todo, ¿no? De todo. Es un gran mercado el de los drones. Listo. Muchas gracias al compañero por la lectura. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es uno de los desafíos relacionados con el uso de reconocimiento facial? Muy claramente habló de esto en el texto. Mi intendente, que se pueden cometer errores si las bases de datos no están actualizadas. La C. Ok, muy bien. Esta es la correcta, sí, señor. Pero recuerden que nosotros buscamos las incorrectas, ¿no? Nuestro método, mire, tienen que mecanizarlo desde ahora. Si ustedes quieren que sea efectivo, descarten. Así no se equivocan. No se confíen, porque no todas las preguntas son fáciles. ¿Es más costoso que otros sistemas de vigilancia? Sí, puede ser. Eso es un gran desafío, ¿no? Pero de esto habla en el texto, de que es más costoso. Entonces tienen que tener buena memoria para recordarlo. Si no, esperen. Déjenlo ahí. ¿La calidad de las imágenes capturadas es baja? De eso no hablaba en el texto. ¿Puede cometer errores si las bases de datos no están actualizadas? Ay, esto sí lo leí exactamente. ¿Requiere supervisión constante para ser efectivo? No. Actualización, decía, ¿no? La actualización. Entonces, mire, ojo que el descarte es bueno si se aplica en todas las preguntas, señores. ¿Listo? Muy bien. Vamos con otro texto. La expansión de China en Sudamérica. ¿Qué es lo último que han escuchado de China en Sudamérica? Hay una noticia que es un boom. Es un boom. Tremendo lo que hizo China. Les doy una pista. En Perú. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe lo que hizo China en Perú? No. Bueno. Construyó el puerto más grande de América prácticamente. El puerto más grande de América. Es decir, el de Cartagena. No, eso no es nada comparado con lo que hicieron allá en Perú. Una locura. Una locura. Es algo impresionante. Por eso el afán de Trump de apoderarse nuevamente del canal de Panamá. Y yo le soy sincero, ojalá lo haga. Ojalá lo haga. Porque donde se apodere China de eso, mm, imagínense ustedes, ¿no? Llenos de productos chinos en la casa. Sí tenemos muchas cosas chinas, pero de ahí a que tengan gran calidad, no, lo chino casi siempre es malito por la mano de obra. Barata, ¿no? Y en gran cantidad, pero de muy baja calidad. Malísimo, malísimo, malo, malo. Eso siempre el producto chino
Nunca tendrá competencia con el producto americano, jamás. El norteamericano, construido en el capitalismo, se ha hecho prácticamente para que dure muchísimo más y que tenga mejor rendimiento. Alguien por ahí decía, no, vamos a comparar el teléfono, que este teléfono es mejor que el Apple, que este teléfono. No, no hay forma, no hay manera. No hay manera. Por una sencilla razón. La tecnología para procesar el silicio, que es el componente con el cual se construyen los equipos tecnológicos, los chips, y eh, digamos que es irrefutable, irrefutable. La tiene Estados Unidos. No puede, China no puede competir, Japón no puede competir, eh, Alemania, Rusia menos. Rusia, como dicen, es el grande, tonto y acabarropa. Rusia no tiene con qué. Resulta que el silicio para, con el que se crean los procesadores es o tiene la capacidad de poder ser pulido. Pulido de forma perfecta. Eso es una tarea costosísima. Es carísimo pulir el silicio. Entonces, toman una gran cantidad de placas de silicio y comienzan a pulirlas al máximo. Entre menos fracturas, rendijas, pero digamos que la medición es nanométrica. Imagínate, nanométrica. Es mejor la calidad del procesador que se construye. Entonces de ahí nacen los i3, los i5, los i7, ¿no? Que son los procesadores, ¿no? Incluso por ahí hay i9. Y es que esos i9, esos procesadores, están construidos con las partes del silicio perfectas, que no tienen ni una sola rendija, ni una sola fractura, nada. Y el resto de procesadores, los que ya tienen fracturas son los i7, i5 y los menores, ¿no? Los menores. Por eso un computador es barato porque te cogen el silicio más chimbo que hay, el más partido que hay, el que no se puede pulir con tanta tecnología y te lo ponen en una computadora. Eso sí, le cambian la capacidad de la cámara, le cambian la capacidad de almacenamiento, la memoria RAM, eso. Pero el procesador, ¿qué es lo que vale? Que es de silicio, que es puro, que está pulido perfectamente, solo Estados Unidos lo ha podido hacer por la tecnología. Y por eso los Apple, los Mac, son más caros. Es por el procesador. Esos procesadores que tienen esas máquinas no los tiene ninguna otra máquina en el planeta, excepto las máquinas que utilizan en la NASA. Vean ustedes. Los mejores procesadores del mundo, porque eso ponen a pulir silicio en esas máquinas. Los mejores procesadores del mundo son enviados a la NASA. ¿Se dan cuenta? Las computadoras de la NASA son carísimas, ¿no? Y esos procesadores ahora que ya se habla de la cuántica computacional, pues requieren todavía un pulido mucho más perfecto. ¿Se dan cuenta por qué los otros nunca van a llegar a ser mejores? O sea, los Redmi, por más, los Huawei, por más componentes que tengan, por mejor cámara que le pongas, jamás va a superar la velocidad de esos procesadores de Mac. No hay forma. ¿Ven? Así tengan otras características. Esos pulimentos, investiguen ustedes, esto es ciencia, investiguen cómo se hace eso y por qué. Yo tampoco entendía por qué, si el otro celular tiene mejores características, por qué vale menos que el que vale Mac cuando tiene menos características. Es por el procesador. Y un procesador de esos no te deja tirada. No te deja tirada la tarea, por nada del mundo. ¿Por qué? Pues es perfecto, ¿ven? Imagínate un i9, eso es una velocidad impresionante porque el disco de silicio del procesador es perfecto, el pulimento. Entonces, allá en Perú hicieron ese puerto tan grande
para apoderarse, ¿no? de más comercio y con eso poder tener más tecnología. Y con más tecnología, mejores computadoras. Por eso Estados Unidos es potencia, porque ellos tienen el mercado global y por eso tiene tanta tecnología. Y no puede permitir que un gigante asiático pues le vaya a quitar esa posición porque pues ya estamos hablando de una guerra, ¿no? Entonces siempre hay que mantener como ese equilibrio de poderes. Y China en Perú hizo un puerto gigantesco, enorme, de magnitudes colosales, ya está inaugurado y todo. Bueno, eso para que ustedes cuando vayan a leer estos textos, mire, o sea, yo no tendría la necesidad de leer sobre la expansión de China en Sudamérica. No tendría. Y le respondo estas preguntas sin problema. Pero, como ustedes de pronto no conocen todo el contexto, sí les va a tocar. Primero, me doy la pregunta. ¿En qué país ha generado tensiones sociales la minería controlada por empresas chinas? ¿En Brasil, en Argentina, en Perú o en Chile? Esto sin el texto no lo van a poder descifrar. Bueno, pero necesitamos saber en dónde se ha generado tensiones por la minería. Segundo, ¿qué función cumple el segundo párrafo del texto? Destacar los beneficios de inversiones, explicar cómo China ha generado tensiones, contrastar los impactos positivos y negativos, proponer soluciones para diversificar relaciones. O sea, el segundo párrafo, ¿qué función tiene? Tercero, ¿cuál es la implicación de la dependencia económica de Sudamérica hacia China, según el texto? O sea, ¿qué implica? Que aumentará la inversión en educación, que se fortalecen los gobiernos locales, que podría limitar la diversidad de socios comerciales o que mejora la sostenibilidad ambiental en la región. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda, por favor, con el texto? La expansión de China en Sudamérica. Continúe voluntario, por favor, para la lectura. La expansión de China en Sudamérica. En las últimas décadas, China se ha convertido en un actor clave en la economía suramericana a través de las inversiones de infraestructura, acuerdos comerciales y préstamos financieros. Ha establecido una fuerte presencia en los países como Brasil, Argentina, Perú. Estas inversiones han permitido la construcción de carreteras, puertos, plantas de energía, impulsando el desarrollo regional. Sin embargo, la expansión china también ha generado preocupaciones, especialmente en lo que respecta a la dependencia económica y en el impacto ambiental. En Brasil, por ejemplo, respecta a la dependencia económica y al impacto ambiental en Brasil, por ejemplo, China es el principal comprador de soya y minerales, lo que ha fortalecido en su relación bilateral. Por otro lado, en Argentina, la construcción de una represa financiada por el capital chino ha sido objetivo de críticas debido a su posible impacto ecológico. En Perú, la minería controlada por las empresas chinas han creado el empleo, pero también transiciones sociales por el uso de recursos naturales. A pesar de los beneficios económicos, los críticos argumentan que los gobiernos de Sudamérica, suramericanos deben diversificar a sus socios comerciales y garantizar que los acuerdos benefician a sus poblaciones. Así el desafío radica en encontrar un equilibrio, en aprovechar las oportunidades económicas y proteger los intereses locales. Ok, de acuerdo a lo que pudiste leer en el texto, ¿en qué país se generó tensiones sociales
por la minería controlada por esas empresas chinas? En Chile, mi intendente. En, Perdón, en Perú. Perú. en Perú, ok, sí, fue en Perú. De Chile no se habla en el texto. Fue en Perú. En Brasil, ellos tienen un mercado importante con maderas, con cultivos también, ¿no? En Brasil, por el tema de la Amazonía. En Argentina, es el tema de una represa, ¿no? Y en Perú es por la minería. Si ustedes de pronto han buscado, en Perú está uno de los municipios más altos del planeta y allá se saca mucho oro. Aunque Perú también ha tenido otro tipo de minerías, pero estas controladas por empresas chinas están dejando al país prácticamente sin capital. A cambio, construyeron un puerto. Eso sí le va a dar una gran economía a Perú. Lamentablemente, el puerto va a ser controlado por chinos. ¿Qué quiere decir? Que a Perú le van a dejar las migajas, como pasa en Panamá. ¿Ven? Panamá prácticamente eh, pagando y controlando y organizándose económicamente no ha podido prosperar pese a tener uno de los pasos más importantes del planeta, ¿no? El Canal de Panamá. No ha podido. Bueno, muy bien. Recomendaciones. Practica mala lectura. Está todavía a un nivel muy bajo del esperado. Tiene que eh, dinamizar mucho más esos elementos y cometiste un error por ahí en la lectura, cambiaste una palabra aquí, ¿no? Tensiones sociales. No dijiste tensiones, ¿no? Dijiste otra palabra. Eso cambia absolutamente, pues, el contexto de lo que se va a evaluar. Segunda pregunta. ¿Qué función cumple el segundo párrafo dentro del texto? ¿Lo recuerdan? Destacar los beneficios de las inversiones, explicar cómo China ha generado tensiones, contrastar los impactos y proponer soluciones para diversificar. ¿Ya? El segundo párrafo, ¿de dónde a dónde iría? Pues aquí tenemos, mire, ya el primero, ¿no? El segundo, estas inversiones han permitido la construcción de carreteras, puertos y plantas de energía, impulsando el desarrollo regional. Sin embargo, la expansión también ha generado preocupaciones, ¿ya? En lo que respecta a la dependencia económica y el impacto ambiental. Entonces, ¿cuál es la función de ese párrafo? Ahí descartaríamos la C, mi intendente. Muy bien, descartamos la C. Ok, bien. ¿Cuál otra descartamos? La D, profe, proponer soluciones para definir las relaciones comerciales. Muy bien, descartamos la C y la D. Nos quedan la A y la B. ¿Cuál es? La B, profe, Descartamos la mi B es intendente. la respuesta, explicar cómo China ha generado tensiones sobre. Ya, vamos a ver. Estas inversiones han permitido la construcción de carreteras, impulsando el desarrollo regional. Sin embargo, también ha generado preocupaciones. ¿Sí? Es la opción B. Explicar cómo China ha generado las tensiones en Sudamérica, ¿no? Cómo se generó la preocupación en Brasil, por ejemplo, ¿no? En Perú. ¿Listo? No se destaca específicamente los beneficios de las inversiones. Pregunta 3. ¿Cuál es una implicación de la dependencia económica de Sudamérica hacia China, según el texto? ¿Aumentará la inversión? ¿Qué opinan? Esa sería la respuesta. Esta es una implicación de depender económicamente
China, que se va a aumentar la educación y la salud. No, mi intendente. Porque, pues, si nos vamos, dice según el texto, pues el texto no habla sobre de educación y salud. ¿Se van a fortalecer los gobiernos locales? Analicen ustedes cuando un país depende de otro, ¿se fortalece o se debilita? Se debilita. Vean a Cuba, que depende de Rusia. Sería la C, no, mi intendente, podría limitar la diversidad de socios comerciales porque ahí habla es de una implicación. Así es, sí, señor. Hay una implicación, ¿no? ¿Qué implica? Mm. Entonces, implica que se puede limitar la diversidad de los socios comerciales. ¿Por qué razón? Porque cuando China hace negocios con un país, no es como Estados Unidos en el libre comercio. No es como Alemania o como Inglaterra. No. Cuando tú haces negocios con China o con Rusia, ¿qué pasa? Tiende a apoderarse de todo, mi intendente. Bueno, los gobiernos capitalistas también tienden a apoderarse, pero la diferencia de China, para que vayan teniendo este contexto, ¿no? Esto es lo que tienen que aprender ustedes, que son los principios de los modelos políticos o digamos de poder del mundo, es que el comunismo, cuando se apodera de algo, te prohíbe que seas otra cosa. Eso es lo que sucede. Cuando el comunismo se apodera de una región, te prohíbe que tú seas algo diferente al comunismo. ¿Qué quiere decir entonces que Perú tenga ese puerto? Que muy probablemente Perú en futuros gobiernos tenga una gran tendencia socialista, una gran, como tiene una deuda enorme con China. No pasaría de pronto así con los gobiernos como Argentina. En este momento lograron salir de ese dominio, ¿no? Del socialismo. Venía muy mal Argentina, muy, muy mal. No solamente con Cristina Kirchner. Eso viene de hace mucho tiempo. Para quebrar Argentina, que era una potencia mundial, se necesitaron cerca de 6 gobiernos socialistas. Macri, Kirchner. Imagínate, 6, ¿no? Periodos socialistas. Quebraron Argentina. Que no hay manera en que un Estado pueda mantener a la gente. Es imposible. Es la gente que tiene que mantener al Estado. Al revés, no se puede. Eso no funciona en ningún lado. ¿Ves? Entonces, ese es el problema. Que cuando tú haces un negocio comercial con China, te va a prohibir absolutamente tener otro socio comercial. No te va a dejar. Con Estados Unidos es diferente. Por ejemplo, Colombia tiene inversión china. Colombia tiene inversión de la India, de Inglaterra, de Alemania, no solamente de aquellos grupos o países que tienen relación directa con Estados Unidos o acuerdos. Colombia tiene relaciones con Venezuela. Incluso en el periodo de Uribe y Duque, que fue, digamos, los de mayor diferenciación, incluso el de Santos, nunca, nunca se mantuvieron esas relaciones coartadas o cortadas significativamente. Sí, habrían de pronto eh, periodos en los que vamos a cerrar la frontera, ok, pero ya, o sea, pero el paso del petróleo por Venezuela nunca se limitó. Sí sabían, ¿no? Que el petróleo de Venezuela se saca por Colombia. Entonces, eh, al no limitarse, pues Estados Unidos te da esa libertad económica. China no te lo permitiría. Vean ustedes el caso de Venezuela con Rusia, por ejemplo. ¿Ven? O de Cuba, ¿no? Con Rusia. Muy bien. Un tema actual, pues ustedes saben que
acá en Ario estamos manejando no solamente las preguntas del examen, sino las que podrían salir en el examen. Por eso muchos me dicen, oiga, no es que eso salió en el examen. No, no. Tenían las respuestas. No, hacemos un análisis concienzudo de las temáticas que han causado de pronto algún revuelo a nivel internacional o nacional y las explicamos acá para que cuando lleguen allá tengan una idea. Por eso yo procuro narrarles tanta historia. Porque si yo solamente me pongo aquí a leer, eso no se graba. Pero cuando tú escuchas una historia, un cuento, o sea, de un modelo narrativo más sencillo, pues como la conversación casual, ¿no? De una temática con ese grado de exigencia que es la política, pues se te va a quedar mucho más fácil el concepto, ¿vale? Es por eso mi narrativa en la metodología. Luego, cuando lleguen al examen, ustedes dicen, ay, de esto, claro que me hablaron, de esto. Y si usted está tranquilo, lo va a recordar más fácil. ¿Listo? Nayib Bukele en El Salvador ya le hemos hablado, ya le hemos tratado. Se hablaba, ¿no? de reelecciones, lo logró, llegó nuevamente al poder con una gran aceptación, como cuando Uribe en su momento, para el segundo periodo, y como Santos cuando fue propuesto por Uribe, porque la gente quería era otro periodo Uribe. Es más, la gente en Colombia quería que siguiera Uribe, ¿no? Luego te cambiaron la historia, te cambiaron el cuento, ¿ya? Por el Tartufo Santos, que es un guerrillero más. Bueno, pregunta uno. Según el texto, ¿qué ha sido una consecuencia de las políticas de seguridad implementadas por Bukele? ¿No? O sea, ¿cuál? ¿Cuál ha sido la consecuencia de las políticas de seguridad implementadas por Bukele? ¿Se arriesgan a responderla sin leer el texto? Con lo que yo les he hablado, bueno, vamos a ver. La Se, aumen- L, se Sarito. aumentó, ya saben, el modelo nuestro es el descarte. ¿Se aumentó la criminalidad? No, mi intendente, redujo la criminalidad. Ok. ¿Se redujo la criminalidad? Sí. Es la idea que se vende, ¿no? ¿Se restringió la libertad de prensa? No, yo la Pues, descarto. Intendente. Podría ser, ¿no? Podría ser. Podría hacerla sí, hacer, profe, señor, porque podría ser como dice una la de esas. pregunta, que ha sido una consecuencia. ¿Se incrementó la pobreza? No, o sea, aquí tenemos dos para descartar, mire. Incluso cuando estén tirando pinochazo, mire, leen la pregunta, si no tienen tiempo para el texto, lean la pregunta. Descarten dos, la A y la D, y le queda entre la B y la C, o sea, ya tiene 50 y 50% de probabilidades. Tiene mejores probabilidades que cualquier otro allá en el examen, ¿se da cuenta? Y aquí ya ustedes están viendo reflejada la ganancia de la inversión en la educación que están haciendo con Ario. Aunque tienen una herramienta que van a aplicar y que a partir de este momento ustedes ya saben cómo usarla. Ahora, según el texto, puede ser, yo sé que estas dos han pasado, pero yo necesito irme al texto, ¿cierto? Ahora, me puedo apoyar también en la pregunta. Puedo repetir la pregunta. ¿Cuál ha sido una consecuencia de las políticas de seguridad implementadas por Bukele? Pues directamente lo relacionado con la seguridad sería la opción B, ¿no? Reducir los índices de criminalidad. Yo me iría por esta, ¿ya? Con toda certeza me iría por esta. Algunos acá también eligieron, pero esta podría ser. Y es aquí donde uno dice, el texto entonces sí me ayuda, voy a leerlo, voy a complementar, porque necesito estar seguro, ¿cierto? El texto no es tan largo. Pregunta 2. ¿Cuál es una preocupación expresada por la comunidad internacional respecto al gobierno de Bukele? Descartemos. Su ineficacia en proyectos de infraestructura. ¿Esa es una preocupación de la comunidad internacional? No, No, descartada. La concentración de poder y debilitamiento de instituciones democráticas. Podría ser esa, profe. Podría ser, muy bien. La falta de popularidad entre los jóvenes. Descartada, mi intendente. Muy bien. El aumento de la deuda externa. Descartada también. Listo, mire.
Se dan cuenta que no hay que ir a leer el texto. En algunas preguntas se puede hacer esto, pero cuando usted lo domine, ¿ven? Va a ser imposible que puedan dominar todos los textos del mundo, ¿no? Arte, literatura, ciencia, geografía, geopolítica, política, religión. Va a ser muy difícil. Se necesitan muchos años para leer de todo y aún así no aprenderías todo. Es imposible. Lo que decía Sócrates, ¿no? Entre más sé, me doy cuenta que menos sé. Entre más leo, me doy cuenta que no sé nada respecto de todo lo que hay que saber, ¿no? Pero te van a dar más luces, o sea, vas a tener más puentes neuronales, que ese es el objetivo de la lectura. Mira, el objetivo de leer es crear caminos entre las neuronas para que puedas pensar mejor. Por eso la gente que lee tiene mayor capacidad para razonar. Lean. Bueno, eran nada más dos preguntas, ¿cierto? Si no tienen tiempo, perfectamente se lanzan por la B y por la B. Listo. Pero, como estamos a canario, tenemos que resolver esto. Entonces, vamos a resolverlo. Por favor, voluntarios para la lectura. Aprovechen el tiempo que nos quedan 12 minutos. Siga el voluntario para la lectura. Cualquiera. No queden mal, que está siendo grabados. No les dé miedo leer. Aquí se pueden equivocar. Pensamiento 5.8. Siga, sí, señor. Relación de Nayib Bukele en El Salvador. En febrero del 2024, Nayib Bukele fue reelegido como presidente de El Salvador con una victoria contundente. Su partido, Nuevas Ideas, también obtuvo una mayoría significativa en la Asamblea Legislativa, consolidado, consolidando su poder en el país. Bukele, conocido por su enfoque duro contra las pandillas y su uso activo de las redes sociales, ha implementado políticas de seguridad y ha reducido los índices de criminalidad, ganando popularidad entre la población. Sin embargo, ha, su relación ha sustituido preocupaciones sobre la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas. La comunidad internacional ha expresado inquietudes sobre la erosión de la separación de poderes y la independencia judicial en El Salvador. Organizaciones de derechos humanos han señalado posibles violaciones y restricciones a la libertad de prensa durante su mandato. A pesar de las críticas, Bukele mantiene un alto índice de aprobación, especialmente entre los jóvenes, quienes ven en su liderazgo una ruptura con la política tradicional. Su administración ha impulsado proyectos de infraestructuras y programas sociales destinados a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. No obstante, persiste desafíos económicos y sociales que requieran atención en su nuevo mandato. Ok, comando, muchas gracias por la lectura. 5%. ¿Usted tiene algún problema visual o allá con la pantalla? Sí, es que como estoy en el celular, entonces me tocó acercarme más a la pantalla, mi santo. Ok, sí, porque hay varias palabras en las que te equivocaste. Sí, señor. Comenzando, ajá, por el título, no es relación, sino reelección. Sí, ¿Listo? señor. Estas palabras son claves, pero acá te equivocaste en otras también que son fundamentales. Te recomiendo
dedicarle mayor tiempo a la lectura. Bueno, 5-8%. vale, compañero. ¿Cuáles entonces serían las respuestas que usted elige para la pregunta número 1? ¿Cuál es la consecuencia de las políticas de seguridad de Bukele? ¿La B o la C? La C, mis La amigos. B, mi intendente. La C, restricciones a la libertad de prensa. Sí, señor. Ok. ¿Qué Pues, opinan profe, los ese demás? podría ser uno, pero pues como en el texto, según que él está diciendo que según el texto no habla nada prácticamente de prensa. Sería la B, reducción de índices de criminalidad. Exacto, sí, señor. Según el texto, la consecuencia de las políticas de seguridad implementadas por Bukele corresponde a la reducción de los índices de criminalidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos los demás? Sí, mi Sí, mi intendente. intendente. La B. Sí, profe, esa es, si la ven. Esa es. Bueno, revisemos el texto, ¿no? Seguimos aquí, políticas de seguridad, mira, aquí está, ¿no? Activo en redes sociales. La reelección ha suscitado preocupaciones sobre la concentración de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Inquietudes sobre la separación de poderes, la dependencia judicial. Organizaciones de derechos humanos han señalado posibles violaciones y restricciones a la libertad de prensa durante su mandato. ¿Qué opinan de eso? ¿No? Entonces, mire, ¿cuál es la consecuencia de las políticas de seguridad implementadas por Bukele? La reducción de los índices de criminalidad es una consecuencia. Y las restricciones a la libertad de prensa también. Las dos son consecuencias. Según el texto, ahora sí, ¿cuáles eligen ustedes? ¿La reducción de los índices de criminalidad o, aquí está literal también, ¿no? Se redujeron los índices de criminalidad. Ha implementado políticas de seguridad que han reducido los índices de criminalidad. Mire, la consecuencia de las políticas de seguridad fue la reducción de los índices de criminalidad. Está en un solo párrafo, en una sola línea. Esto de acá es una posible, porque ellos han denunciado, pero no han comprobado. ¿Ve? Acá, mire, cuando dice, han señalado posibles. O sea, aquí debería ser, ¿cuál ha sido una posible consecuencia de las políticas de seguridad? La restricción a la libertad de prensa. Ojo con, mire, es un detalle mínimo, pero yo solamente lo puedo concluir si leo el texto y ubico los párrafos exactos. ¿Vale? Parecía una pregunta fácil, no era fácil, tenía su complejidad. Bueno, reducción de los índices de criminalidad, entonces una consecuencia directa de las políticas de seguridad. Muy bien. Y la segunda, ¿cuál es la preocupación expresada por la comunidad internacional? Esta sí estábamos bien. La concentración de poder y debilitamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Y vamos a hacerles aquí una pequeña evaluación de cultura general sobre El Salvador. En El Salvador, ¿cuál ha sido la mega estructura que ha construido Bukele? La La biblioteca. cárcel. La La cárcel, mi cárcel que intendente. hizo. Es muy conocida la cárcel, ¿no? La mega cárcel. Él trata como de darle esos títulos así, ¿no? Robustos. Y no es para menos, porque eso es una mega cárcel.
Sería fenomenal tener una mega cárcel de ese tipo en Colombia, aunque en Colombia necesitaríamos al menos 3 de esas, al menos 3 con esa capacidad, ¿no? Para albergar, porque las estaciones de policía se convirtieron en carceletas ahora, ¿no? Tremendo ese tema de seguridad. En Colombia estamos gravísimos, gravísimos de seguridad. Gravísimos. Este país no da más. Va a reventar en temas de seguridad. Sí hacen falta cárceles en este país y ojalá megas. Esa es una. ¿Cuál es la segunda mega obra? No huele a biblioteca, mi intendente. Muy bien. La mega biblioteca. Una biblioteca que está abierta las 24 horas del día y fue con el apoyo chino, para que lo sepan. ¿Ven? Fue con el apoyo chino. Pero él no está abierto directamente a China, al socialismo. No, no. Es maravillosa esa biblioteca que construyeron. Es algo único. Allá los jóvenes no podían ir en la noche a ningún lado. Ahora pueden salir a donde sea. La biblioteca está abierta 24 horas. Fenomenal. Eso es o sea, una demostración de progreso de un país. Si hay un dictador y si Bukele es un dictador, pues ojalá siga dictando de esa forma, porque está maravilloso, ¿cierto? Entonces, mientras Petro, el guerrillero, critica que se están encerrando a los jovencitos pandilleros porque decapitaban, pobrecitos, ¿no? Pues él se familiariza con delincuentes porque él fue delincuente. Él fue un ampón comprobado. Ahora está en sospecha, pero ampón comprobado sí fue. Sí fue. Se identifica con esa clase de gente, ¿no? Los decapitadores, los violadores, la gente que le hizo tanto daño a ese país. Están hoy encerrados y pagando penas de 1000 años de prisión. Eso es fenomenal, o sea, eso es una condena de muerte. Pero es fenomenal porque van a sufrir 80 años como hicieron sufrir esas familias que perdieron a sus hijos. Es fenomenal, ¿no? Entonces, si existe un dictador de ese tipo que encierra a los bandidos, pues en Colombia lo necesitamos. Necesitamos un dictador que venga y encierre a todos esos guerrilleros, paracos, narcotraficantes, políticos corruptos, que los encierren por 1000 años. Sería fenomenal. No los necesitamos. Bueno, y hay otra obra grandísima en El Salvador. Es estupenda. Yo creo que esta es de las mejores. ¿No? Bueno, ahí les tiro el dato. La sede de la base de datos de Google. Nada más y nada menos que el gigante de los buscadores de Internet. En el mundo, una sede de Google en El Salvador. ¿Cómo les parece? Y aquí en Colombia quieren que el Wi-Fi, el Internet, todo lo maneje la Junta de Acción Comunal. Vean la gran diferencia, ¿no? Entre el capitalismo y el comunismo. Mientras allá prosperan, aquí vamos en reversa. Que la Junta de Acción Comunal pavimente la calle con planos de gente que ni siquiera es ingeniera. Ni siquiera es ingeniera. Y están pavimentando calles en Colombia. Qué triste y qué duro golpe para los ingenieros civiles. Que un tipejo de una junta de acción comunal, por allá sacado de, de la peor calaña, muchos de ellos, de las protestas sociales, ahora tenga millones para pavimentar una calle. ¿Se imaginan si antes las que pavimentaban los ingenieros se fracturaban? Ahora, espérense las nuevas pavimentaciones en Colombia. ¿Cómo van a quedar? ¿No? Ya por ahí se comienza a ver la corrupción. Hay un conocido al que le entregaron por allá un contrato de ese tipo y él recibe cerca de 3.000 millones de pesos para hacer una pavimentación de una calle de una carretera por una vereda y está haciendo mingas con los indígenas a los que les compra sancochos, a los que les compra herramientas para que vayan y trabajen sin salarios y recibió entre 2.000 y 3.000 millones de pesos para hacer ese trabajo. ¿Se imaginan cómo va a quedar esa carretera pavimentada por las mingas? Y hay otro que resultó por allá más abusivo todavía, eso está en investigación, que se llevó al ejército.
gestionó la ayuda al ejército y no vieron por ahí la noticia de los soldados limpiando una carretera. Eso ya estaba pagado por el gobierno para que lo pavimentaran. Y lo está haciendo el ejército. Vean ustedes cómo se va a perder todo ese dinerito, ¿no? Triste, señores, dura noticia para los ingenieros que estaban estudiando muchos años para ir a pavimentar carreteras. Ahora esos proyectos se los están llevando los líderes sociales de las juntas de acción comunal. Y eso, en otras palabras, es el comunismo, resumido al fracaso, al retraso. Bueno, a todos, muchas gracias por su atención el día de hoy. Quedamos aún en la página 38. Nos quedan temas como la reelección de Nicolás Maduro. Nos quedan temas como la inteligencia artificial y los retos de los fake news para la próxima clase. Bueno, el texto ya lo tienen ahí en su chat, en su grupo. Vayan estudiándolo y pues para la próxima clase igual vamos a tener también un complemento a esto. Dios me los bendiga. Muchas gracias por su participación. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Excelente, muchas gracias, amén, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias, comando, igualmente. Gracias, profe. Gracias a ustedes.